todas y todos. Para mí es un gran honor como consejera de la Comisión Nacional de Bioética, en esta ocasión, tener una charla, una conversación con un experto en materia de ética y vacunación en nuestro país. Un líder en este tema, dado que no solamente durante la pandemia generada por el SARS-CoV-2 en nuestro país, que ocasiona la enfermedad COVID-19, ha tenido un papel fundamental en la toma de decisiones o recomendaciones para que la Secretaría de Salud aplique una estrategia de distribución de vacunas para enfrentar esta pandemia. Los esquemas en los que el doctor Santos Preciado, quien es precisamente secretario del Consejo General de Salubridad y aparte miembro del Grupo Técnico Asesor de Vacunación para la Secretaría de Salud de nuestro país, pues ha sido fundamental para lograr esquemas exitosos de vacunación en otras precisamente enfermedades que afectan a la salud pública en nuestro país. Las tasas de éxito han sido ejemplares y hemos sido precisamente líderes, no solamente en América Latina, en el mundo. Y creo que su experiencia, doctor Santos, nos puede ayudar mucho a entender por qué es importante la vacunación, por qué hemos tenido éxito y cómo se tomaron las decisiones al seno de este grupo. Gracias de antemano, doctor, por su tiempo y dedicación, sabiendo que se tiene una agenda tan apretada y continuar con nosotros en esta entrevista, esperando que todas y todos quienes trabajan en los comités de ética e investigación, hospitales de bioética y la ciudadanía en general se beneficien de estas reflexiones. Muchísimas gracias, doctor Santos. Un gran placer, gracias. Bueno, sin duda alguna, doctor Santos Preciado, el gobierno mexicano ha hecho un gran esfuerzo a nivel internacional para la adquisición de las vacunas para precisamente inmunizar a nuestro país. Y en este sentido, ¿cómo fueron que se llegaron a los criterios de priorización? ¿Quiénes fueron las personas priorizadas inicialmente y cómo evolucionó esta priorización? Gracias, tanto gusto estar con ustedes. Al principio de la pandemia había, como siempre, con un agente infeccioso nuevo, la expectativa de tener algún tratamiento o alguna forma de prevenir. Y la prevención generalmente pues, se radica en biológicos inmunógenos. A poco tiempo después de que se descubrió el virus, ya se conocía el genoma del virus. Entonces la esperanza, estamos hablando de enero de 2020, la esperanza de tener una vacuna de pronto surgió como alguna posibilidad, aunque generalmente la historia nos dicta que para producir una vacuna el periodo de tiempo es entre 8 y 10 años. No obstante, para mayo del año 2020 ya había estudios, ya había dos candidatos de vacuna, uno de Inglaterra y uno de Estados Unidos, y paulatinamente salieron más. Entonces México tuvo que pensar pues, qué vamos a hacer, cómo le vamos a hacer, porque queremos eso para nuestra población. Y México rápidamente tuvo a bien buscar a los eventuales productores de vacunas o los mecanismos de Naciones Unidas para adquirir vacunas o que fuera México priorizado. Y invirtió bien buscando provisión de vacunas, principio de AstraZeneca, de Inglaterra y posteriormente de Pfizer, Estados Unidos, y sucesivamente, conforme fueron apareciendo vacunas de China, de Rusia, etc., México se apuntó. Y bueno, paralelamente, la Secretaría de Salud consideró importante establecer un grupo técnico asesor independiente que pudiera asesorar al gobierno federal de cómo, una vez disponible el biológico, cómo se aplicaría. Porque se sabía de antemano que la lista de peticiones es larga, la provisión de las mismas, pues ahora sí que iba a ser lenta. Entonces, ante una situación de pocas vacunas, ¿dónde la vamos a aplicar cuando llegue?
Y bueno, siguiendo lineamientos internacionales, era lógico que habíamos que priorizar el personal de salud, pero no todo el personal de salud, porque el personal de salud es grande y no iba a haber tantas vacunas. México recibió sus primeras vacunas en diciembre del 2020. Y bueno, entonces el Grupo Técnico Asesor recomendó lo que estaba recomendando la Organización Mundial de la Salud. Hay que priorizar al personal de salud que está atendiendo a pacientes infectados. Y efectivamente, así se hizo en un principio. Y casi fue perfecta la postura. Sin embargo, los hospitales privados no fueron priorizados de la misma manera. Pero se cumplió con esa etapa y conforme fueron llegando más vacunas, se priorizó a personas adultos mayores, reconociendo, de acuerdo a modelaje hecho en México, que si vacunáramos a personas mayores de 60 años, en una primera etapa se podía prevenir lo que más nos preocupa, las muertes. Y así fue. Hubo oferta iniciando en la Ciudad de México y posteriormente extendiéndose en todo el país la oferta de vacunas para mayores de 60 años. La aceptación fue buena, pero no perfecta. Muchas personas que tenían la posibilidad de recibir la vacuna no la recibieron por diferentes razones. Y una vez que se cumplió esa meta de la oferta de personas mayores, se bajó la escala a personas entre 50 y 60 años. Sin embargo, dejando la puerta abierta para personas mayores que no, por alguna razón, no se hubieran vacunado en la primera etapa. Y sucesivamente así ha sido aplicando. Ahorita la vacunación está en personas entre 40 y 50 años de edad. Y paralelamente el grupo técnico asesor fue haciendo recomendaciones, porque efectivamente es un grupo asesor, no es un grupo que dictamina políticas públicas. Y hubo aciertos y desaciertos en torno a las recomendaciones que hicieron. Por ejemplo, el grupo técnico asesor no recomendó vacunar a docentes, a los maestros, como prioridad. Pero hay otros razonamientos, incluyendo pues, la apertura, la movilidad, que los niños regresen a la escuela, etc. Pero entonces esa fue una recomendación que no fue priorizada. Otra recomendación que sí fue priorizada, sin embargo, fue la vacunar a mujeres embarazadas. Y el problema de mujeres embarazadas estriba en que no se hizo el estudio, no se hicieron los estudios clínicos en mujeres embarazadas, como suele suceder habitualmente. El licenciamiento de una vacuna generalmente se establece aplicándolo en adultos y finalmente en niños. O sea que es la ética de hacer estudios con vacunas y en personas. Pero analizando la literatura y reconociendo que una infección viral pulmonar, como es la influenza, también conlleva mayor riesgo para mujeres embarazadas. Hay mayor número de complicaciones, inclusive mortalidad. Y eso lo vivimos con la pandemia H1N1, que hubo una desproporción de muertes embarazadas comparada con años anteriores. Entonces, el Grupo Técnico Asesor, siguiendo los lineamientos de otros países, hizo la recomendación y afortunadamente sí se aceptó. Y reconociendo también que la mujer en México se embaraza desde los 14 años hasta los 40, a veces más. Entonces, lo menciono porque la priorización de vacunación era por grupo etario. Aquí es un grupo muy particular. Y desde el punto de vista ético, no se exigió la comprobación de estado de gravidez, que yo considero que fue una decisión ética. O sea que la palabra de la mujer es suficiente. Y bueno, conforme ha evolucionado el programa de vacunación en México, México ha adquirido hasta hace unos días 40 millones de dosis de vacunas.
se han aplicado 30 millones. De esos 30 millones de dosis, probablemente 15 millones han sido esquemas completos. Hay una vacuna que es una sola dosis. Bueno, hay otra vacuna que es la de Estados Unidos, Johnson Johnson, que está aplicando en la frontera. Pero finalmente, la oferta de vacuna es una oferta voluntaria. La población no tiene la obligación de vacunarse. Es la obligación del sector salud de manejar la información transparente, clara, abordar los beneficios, que son más que los no beneficios, y reconocer que la vacuna te protege de morirte. Todas las vacunas. En principio, preguntarle cómo se conforma este grupo, qué son decisiones, recomendaciones, a qué nos invita este grupo técnico asesor conformado por la Secretaría de Salud de nuestro país. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por la pregunta. El grupo técnico asesor es un grupo que se conformó por invitación de la Secretaría de Salud con la finalidad de que un grupo colegiado con diferentes disciplinas pudiera orientar a la ejecución de un plan de vacunación contra esta enfermedad. Y efectivamente, el grupo, hay personas con formación médica, personas con formación ética como usted, personas en salud pública en general. Y realmente la idea es de que el grupo revise la información internacional y la compare con la información local y llegue a priorizar una política pública que por lo menos permita llevar a cabo una vacunación de mayor eficacia, porque sabemos que de antemano sabíamos que las vacunas iban a ser limitadas y que iban a llegar en una forma polietápica. Y por lo tanto, el grupo, un grupo voluntario, que ya es una buena señal, que hace recomendaciones y esperando que las recomendaciones sean acatadas, pero no tienen que ser acatadas porque son recomendaciones. Excelente, doctor Santos. Creo que eso es muy importante, ¿no? Tener estas voluntades y esta convicción para coadyuvar a las autoridades cuando se es requerido. En este sentido, ¿qué acciones el gobierno mexicano ha emprendido a partir de este año para la adquisición de vacunas, que sabemos que globalmente, pues, es todavía un reto en cuestión de ética y justicia global? ¿En qué etapa estamos como país en Bueno, este sentido? México fue realmente, estuvo en la vanguardia de países en la planeación de la adquisición de las vacunas, porque en un principio había pocos proveedores y además se conformó un grupo por la Organización Mundial de la Salud pidiendo que se garantizara una compra para un 14% de la población. Y México apostó por esa modalidad, además de entrar en contacto específico con los diferentes fabricantes de vacunas. Así es de que México, estamos hablando de que México inició esto el año pasado. A partir de mayo ya México estaba encaminado a esta negociación. México además, el presidente hizo un exhorto en su momento para que los países realmente no acapararan, los países productores no acapararan, que hubiese equidad de la distribución de vacunas para países subdesarrollados con menos capacidad económica. Y en ese sentido México ha quedado en muy buena imagen en su decisión de la adquisición y aplicación de vacunas anti-COVID.
Sin duda un gran trabajo y estoy muy agradecida, muy honrada por ser parte de estas reflexiones a las que usted nos ha invitado desde siempre. Y realmente esto pues significa un tema de ética en salud pública que ha sido abordado con la mayor responsabilidad como lo ha señalado y lo seguirá señalando alrededor de las preguntas que quisiera seguirle formulando. Súper importante, doctor, lo que nos acaba de señalar en términos precisamente de la ética médica, ¿no? Ahí es un llamado importante que hace usted al profesional de la salud. En ese sentido, ¿qué llamado ético hace a la sociedad en general respecto a la vacunación? Usted bien ha indicado que no se trata de un esquema obligatorio, que es voluntario, que es gratuito, que es un derecho y que ¿y cuál entonces es la obligación ética que nos corresponde como ciudadanas y ciudadanos en estos momentos, en estas etapas de vacunación? Sobre todo porque las renuencias existen, son mínimas y están, parece, con esta infodemia durante la pandemia, esta precisamente mala información por estos a veces influencers, a veces esta gente que no tiene una lectura correcta de la ciencia, señala que una vacuna es distinta que otra y ha generado como cierta resistencia. ¿Qué recomendación le da en esta etapa de vacunación a la sociedad en general como un deber ético o como un mensaje ético para toda la población? Sí, hice hincapié que las recomendaciones de vacunación son recomendaciones y la vacunación siempre se ha definido como voluntaria. En México, como en casi todo el mundo, la vacunación es gratuita. Tal suerte que no hay razón alguna para no considerar que la vacuna te protege de enfermedad grave y de la muerte. Las personas, por ignorancia, por diferentes razones, uh, algunas ocasiones religiosas, aluden a que pues, no van a aceptar la vacuna. Eso es algo pues, egoísta y poco ético, porque la persona que no se vacuna puede infectarse, se puede morir, pero puede infectarse y puede transmitir la infección a personas que pueden estar vacunadas, pero que no tienen las defensas porque son mayores de edad o tienen algún inmunocompromiso. Entonces, realmente están sirviendo su propia voluntad, pero están excluyendo la voluntad de terceros. La vacuna es un bien público que afecta al que la recibe, pero también afecta a la comunidad si suficientes personas son vacunadas. Mi recomendación es de que si hay la oferta de una vacuna, la que sea, recíbanla con la fe de que se van a proteger de enfermedad grave y se van a proteger de la muerte, por lo menos atribuible a SARS-CoV-2, COVID-19. Doctor Santos Preciado, nos gustaría que en este sentido pudiera dirigir un mensaje a quienes son miembros de comités de ética de investigación, miembros de comités hospitalarios de bioética y a la sociedad en general. ¿Qué, qué, qué nos toca como ciudadanas y ciudadanos hacer en esta etapa de vacunación en nuestro país que va avanzando afortunadamente? Pero ¿cuál sería el mensaje que quisiera dejar y alentar, el mensaje ético para la población y para quienes al final están tomando también decisiones éticas en sus ámbitos de competencia? Es muy importante en esta etapa que la población reconozca los riesgos de no vacunarse. Es importante que, estaba hablando de la sociedad en general, hay grupos especializados, como es el caso de usted y sus colegas, que han dedicado una vida a esclarecer lo que es ético. Y definitivamente el caso de nuestro país, donde la vacuna es gratuita, donde realmente no debe haber barreras para recibirla, ya sea uno en el sector público o privado. Pues sí, definitivamente hay que abonar promoviendo
hay que ser promotores de la vacunación. Ahora bien, la vacuna no es 100% efectiva. La vacuna no está libre de riesgos. Sin embargo, en el otro lado del esquema está que el no vacunarte conlleva un riesgo de enfermedad grave y de muerte. Es decir, de que si no te vacunas, tienes obviamente el riesgo de infectarte, igualmente de transmitirle a seres queridos. Hay personas mayores que viven en casa que pueden estar vacunadas, pero sus defensas no son tan buenas como las defensas de una persona joven que se vacuna. Así es de que aquí tiene que haber una moral de parte de la sociedad que el no vacunar conlleva riesgos para terceros. La vacuna es un bien público y como bien público, pues ahora sí que tiene el vacunarte conlleva protección para ti y si vacunamos suficientes personas, podemos crear una situación reconocida como inmunidad de rebaño y proteger a terceros, pero tienes que vacunarte para asegurar que se pueda lograr esa esperanza. Excelente, doctor. Lo que nos acaba de decir es fundamental. Si no estamos seguros, todas las personas, no hay seguridad en ningún lado, ¿no? Todos tenemos que estar seguros. Y algo súper importante solamente para que quede el mensaje un poco más concreto. Vaya, hay muchas intervenciones que son riesgosas y que siguen siendo, ¿no? Y de cualquier manera el riesgo es menor al beneficio mayor que se va a adquirir por esto que dice del riesgo de las vacunas. Y entonces en ese sentido me gustaría que nos dijera, ¿cuál es la mejor vacuna? Todas tienen este riesgo y todas son benéficas. Solamente es importante vacunarse. ¿Estaría de acuerdo o quisiera enfatizar algo? La mejor vacuna es la que encuentres disponible en tu comunidad. Veremos con el tiempo si realmente hubo diferencias. Partiendo de la base de que las vacunas que están disponibles ya pasaron por etapas de evaluación y que fueron esas etapas de evaluación como estudios clínicos fueron evaluadas por terceros y cumplieron con criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Pero ahorita, pues ahora sí que la mejor vacuna es la que te ofrezcan y si no hay otra opción, pues es la mejor que puedas tener. Hay personas que quieren esperarse para la mejor vacuna, pero mientras te esperas, pues nadie puede garantizar que no estés en riesgo. Y tal vez como último mensaje es, independientemente de que ya fuiste vacunada, vacunado, sigue cuidándote, sigue cuidándote. Muy bien, no bajar la guardia efectivamente, porque nada nos garantiza el 100% de seguridad y es importante seguir con las medidas sanitarias indicadas, ¿no? La sana distancia, el uso de cubrebocas y todo lo que ha sido indicado. Doctor Santos, esta conversación ha sido muy amena y deja muchísimas reflexiones, pero también aclaraciones y una invitación importante. Muchísimas gracias y pues les recordamos que sigan las conferencias de Conbioética y que como lo dice el doctor Santos, vacúnate con la vacuna que te toca y está disponible. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Gracias.